Creo que ya somos 25, entonces, por favor, si no se está escuchando bien o si se está viendo mal, avísenme. Pueden levantar la mano o pueden hablar por el micrófono. Y bueno, pues empecemos que tenemos una hora y la idea es aprovecharla al máximo. Entonces, vamos a tratar dos temas el día de hoy. Creo que tengo acá un mensaje. Esperen un segundo. Ah, vale, se escucha todo bien. Entonces, tenemos que hablar del formato y tenemos que hablar de argumentación. Perfecto. Entonces, vamos directamente con lo del formato. Entonces, bueno, primero recuerden que el torneo ya va a empezar en 2 semanas, creo. Y para la inscripción, ustedes tienen hasta el próximo domingo. Entonces, no olviden llenar el formulario. Creo que con Gonzalo ya habían tenido tienen un grupo para compartir esa información. Pueden Perdón, preguntarle. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? que falta gente aún por entrar. Sí, sí, ya los estoy admitiendo. Tengo a 31 personas. Al igual no se preocupen. Tenemos esta clase grabada en caso tal de que lleguen tarde para que luego se adelante. ¿Listo? ¿Y esas clases que están grabadas, dónde se podrían encontrar? Voy a decirle a Gonzalo dónde las podrían compartir, porque en este momento está grabando en la nube del Zoom de Aula Debate, pero yo no sé si él las comparte por un Drive o no sé si él sube estos videos a YouTube. Entonces, apenas termine esta clase, yo le diré que, que esto quede disponible de la manera más fácil para ustedes. Bien, entonces les estaba recordando que tienen hasta este domingo para inscribirse en el torneo. Por favor, háganlo. Ya saben que los equipos pueden ser de 2 a 5 personas. Pueden hablar 4 personas. Y pues, ¿cómo va a ser el formato? Pues hablemos rápidamente de ello, que yo creo que es bastante sencillo, pero al igual, según lo que me ha comentado Gonzalo, lo que haremos es tener algunas clases específicas para literalmente aprender cosas del formato. Tendremos, a ver, reviso mi calendario. Vamos a tener la otra semana el lunes 8 y espérenme, reviso. Creo que es 8, 9 y 11. No, 9 es la clase que vamos a tener la otra semana. Tenemos el 11 y me dijo que me va a confirmar la fecha del 10, pero todavía no es algo fijo. Entonces, pues también los invito a que asistan a esas sesiones adicionales, porque ahí estaremos trabajando con cosas que va a hacer el primer orador, hablar de definiciones, trabajar en argumentos a favor y en contra para la moción. Hoy vamos de hecho, a trabajar argumentos para la moción. Y bueno, eso es principalmente. Entonces, formato, ya lo saben. Son 4 personas en teoría que deben hablar por equipo. Supongo que las personas que tienen un equipo de 2 tendrán que duplicar su turno y cada persona habla 4 minutos. Cosas de cómo funciona el formato, pues funciona en zigzag, ¿no? Primero habla el primer orador afirmativo, luego habla el primer orador negativo, luego habla el segundo orador afirmativo, luego el segundo orador negativo, luego el tercer orador afirmativo, luego el tercer orador negativo y luego el cuarto orador afirmativo y el cuarto orador negativo. Cosas esenciales del formato, ¿no? Pues que el último orador negativo no puede introducir argumentos. Estratégicamente el último orador afirmativo tampoco debería hacerlo, pero el formato solo se lo exige al negativo, no pasa nada. Ya después miraremos por qué estratégicamente el último orador afirmativo tampoco debería introducir argumentos. Y en esos 4 minutos, el tiempo está dividido de la siguiente manera. Desde el 0 hasta el 1 y del 3 al 4 eso se conoce como minutos protegidos. Es decir, de esos 4 minutos hay 2 minutos protegidos en donde ustedes no les pueden hacer interpelaciones. Una interpelación es una pregunta o un comentario que el equipo de la contraparte le hace a uno. Entonces, por ejemplo, ustedes están hablando, soy el orador afirmativo, ha pasado un minuto y el equipo de la contraparte, es decir, el equipo negativo, me quiere hacer algún comentario o pregunta. Yo, que soy el orador que está hablando, puede darle la palabra a esa persona, es algo voluntario, es algo que yo decido,
y esa intervención máximo debería durar 15 segundos. Después de que la persona hable más de 15 segundos, yo tengo derecho a sentarlo o a no darle la palabra. En el caso de la virtualidad, pues no habría que sentarlo, simplemente decirle ya he entendido el punto. Y ya, eso es básicamente el formato, pero como les digo, en las siguientes sesiones de las otras semanas, en la del lunes y en la del jueves, supongo que en alguna del miércoles, que Gonzalo todavía no me ha confirmado, vamos a estar trabajando en eso, ¿listo? No sé si hayan dudas sobre el formato. ¿Alguien no entiende cómo va a funcionar el formato de debate? Yo, por ejemplo, no lo entiendo. Claro. ¿Qué no entiendes, Antonio? Pues lo que no entiendo es lo que pones aquí con las letras A, N, A, N. A es afirmativo, N es negativo y eso es lo que muestra es el O zigzag sea, del debate. ¿me quieres decir que dentro de mi mismo equipo hay como dos personas? Una es la que habla, que sería el orador activo, ¿no? En el equipo todos deben hablar. Entonces, tienes un equipo de 4 o de 2 personas o de 5 personas Sí. y en el equipo todos tienen un rol. Ustedes deciden quién va a ser el primer orador, quién va a ser el segundo orador, quién va a ser el tercer orador, quién va a ser el cuarto orador. El formato implica tener a 4 personas a favor, 4 personas en contra. ¿Cómo es que hablan? Pues primero habla el primer orador afirmativo, que es el que ustedes designen. Sí, pero Luego lo que habla yo... luego habla el primer orador negativo y va en zigzag. Luego el segundo orador afirmativo, luego el segundo orador negativo. Vale, mi pregunta era que solamente ese orador tiene 4 minutos, ¿no? Solo cada orador tiene 4 minutos y en esos 4 minutos, el primer y último minuto es tiempo protegido para interpelaciones. ¿Claro? ¿O Vale. todavía hay dudas? Una pregunta. Sí. Antes se hacía como que o sea, las preguntas solamente se le podía hacer al segundo y tercer orador. ¿También ahora es al primero y al cuarto? De lo que tengo entendido es a todos, pero no sé si Gonzalo esté acá para responderlo. Creo que es a todos los oradores. Entonces, sí, pero déjame confirmarlo. Yo creería, o sea, de lo que hablé con Gonzalo es para todos y cada uno de los oradores. Entonces, sí, pero yo lo voy a confirmar y cualquier cosa yo le digo a Gonzalo que lo aclare después. ¿Listo? ¿Alguna otra duda sobre el formato? Bueno, sí, yo tenía otra duda Claro. y es Cuéntame. que no estoy de acuerdo de que, por ejemplo, al primer orador, pues cuando inicie sus 4 minutos de exposición oral del tema correspondiente, no veo bien de que le interrumpan en el primer minuto. No, es que es precisamente el punto. El minuto 1 y el minuto, desde el 0 hasta el minuto 1 y desde el 3 al 4 son tiempo protegido, no te pueden interrumpir. Pero otra cosa esencial de las interpelaciones es que el orador que habla es el que da Claro, la es que antes palabra. antes me has dicho que las interpelaciones pueden ser en el minuto 1 y en el 4. No. Entre el minuto 1 y, o sea, la intervención tiene 4 minutos. Desde el 0 hasta el 1 es tiempo protegido y desde el 3 al 4 es tiempo protegido. Pero Entre tiempo el minuto protegido 1 ¿para y quién? 3. Para el orador que Solo te habla. pueden hacer preguntas del 2 al 3. Exacto. Solo te pueden hacer preguntas del 2 al 3, pero lo que es crucial es que ustedes deciden si otorgar la palabra o no. O sea, no es obligatorio, ustedes deciden en qué momento de su discurso lo pueden hacer. Ya, pues entonces la intervención, si son 4 minutos y te pueden ahí interrumpir en el minuto del 2 al 3, te se queda en nada la intervención. No, a ver, nosotros lo hemos hecho otras Es veces corta, y no es pero así. van a darse cuenta que cuando empecemos a construir los casos, alcanzan a presentar una buena cantidad de contenido. Y de nuevo, la interpelación no puede ser mayor de 15 segundos y la respuesta ustedes tienen libertad para darla. Con lo cual, no es una interrupción en extremo disruptiva, de hecho, es una interacción que dinamiza el debate. Y van a Vale, darse cuenta que sí. cuando hagamos pequeños simulacros, Pero te van a ver. interrumpe y si das paso, si no, no. ¿Cómo? Si tú no- Te interrumpen si le das el paso. Si tú no quieres que te interrumpan, no le dejas que te pregunten y ya está. Exacto. O A sea, ver, Claro, sí, 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 o sea, tú, por ejemplo, entiendo. creo que el debate, o sea, en la virtualidad hay Yo lo varias estoy formas preguntando de ver la porque en estos interpelación. temas soy nuevo, que nunca existió ningún torneo. Claro, no, está perfecto, está perfecto. Entonces, tú estás en un torneo y probablemente tienes la cámara encendida y lo que haces es, mientras tienes el micrófono cerrado, levantar la mano para que el orador sepa que quieres hacer una interpelación
o muy seguramente por el chat vas a escribir interpelación y la persona te concederá o no te concederá la pregunta, ¿no? O sea, creo que al menos es deseable dar una por formato, pero nada más. ¿Listo? Entonces, no sé, Antonio, si tengas alguna otra duda. No, por ahora, por el momento no. Vale. Cualquier Perdona. cosa creo que... Una cosa, entonces las interpelaciones se hacen solo en plan escritos en el chat, no puedes hacerlo por audio. Yo creo que eso se debería hablar antes de que se dé cada el discurso. Depende del orador. Hay oradores que, por ejemplo, mientras hablan no les molesta que alguien le esté diciendo interpelación, pero hay otros oradores que pueden perder su concentración. Entonces, lo deseable es que la petición de la interpelación sea lo menos disruptivo posible. Entonces, uno puede levantar la mano así. En la presencialidad uno se levantaba del asiento y uno pedía la mano, pero pues no se puede, entonces uno hace como así o así, levanta la mano, o uno tiene una hoja de papel y escribe interpelación y la pone en la imagen, o dependiendo, pues cada orador puede hablar al principio de su discurso, es decir, las interpelaciones, por favor, por el chat o por video, pero no me interrumpan. Eso también es una posibilidad de los oradores. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿O no? Sí, sí, gracias. Bien. Perfecto. Entonces yo le consultaré a Gonzalo lo de si las interpelaciones van para solo el primero, el cuarto, para el segundo y tercer orador. Creo que hasta donde tengo entendido es posible hacérselo a todos, pero bueno, yo les haré llegar la información. Listo, eso es el formato en que se debatirá. Y lo esencial para estos formatos es la persuasión. Y para la persuasión, la herramienta principal es argumentar. Entonces, vamos a dedicarle una gran parte de esta clase a aprender la estructura para argumentar y hacer ejercicios con argumentos que podrían usar para el torneo. Entonces, bien, empecemos con eso. Primero, antes que nada, dejemos en claro la definición de qué es un argumento. Entonces, ¿qué es un argumento? Un argumento es simplemente un conjunto de proposiciones lógicamente ordenadas para buscar justificar algo. Esas proposiciones en lógica a veces le llaman premisas, pero las proposiciones tienen diferentes finalidades. Hay algunas que son premisas y hay algunas que son conclusiones. Entonces hagan de cuenta que argumentar es como hilar proposiciones, en donde el hilo o la idea de hilarlas es lo que nosotros conocemos como lógica o principios de inferencia. Y ahí es donde tenemos la lógica deductiva, la lógica inductiva, la lógica abductiva y tenemos cualquier otra herramienta basada incluso en los principios básicos de la lógica que son del principio de identidad, el principio de tercero excluido y el principio de no contradicción. Ahora, esta clase no es para aprender de lógica. Esto es algo que muchas veces nosotros hacemos intuitivamente sin necesidad de conocer el concepto a profundidad. Entonces, no se preocupen si no han tenido una clase de lógica antes. No se preocupen si antes no habían visto teoría de cómo argumentar ni nada por el estilo. Lo que vamos a hacer hoy es llevar a lo más práctico posible la creación de argumentos. Y para eso vamos a ver una estructura que les va a favorecer. Entonces, ¿por qué es lo más importante en debate? Porque en debate la principal herramienta de persuasión es el logos. ¿Se acuerdan que vimos que había 3 herramientas de persuasión? Ethos, pathos, logos. Pues en debate se suele priorizar el logos. Y por eso en este espacio en particular el argumento es vital. Entre más detallados y matizados, muchísimo mejor. Entonces, hay 3 elementos que no pueden fallar, ¿no? En ese argumento. Uno, que tenga una lógica interna clara y coherente, es decir, que no esté en contra de los principios de la lógica, lo que ya les acabo de decir, principio de identidad, no contradicción y tercero excluido. Lo otro es que ese argumento sea probable, es decir, que las premisas o las proposiciones en las que se basa sean creíbles, verosímiles. Y por último, que ese argumento sea atinente o relevante para la moción. Esos son los elementos que vamos a ver acá y vamos a explicarlos en función de una gráfica y quiero que esta gráfica nunca se les olvide. Entonces, ¿qué es un argumento?
es desplazarse por un eje de probabilidad y por un eje de relevancia. Entonces, vamos a tomar de ejemplo la moción que ustedes van a tener que debatir en el torneo. ¿Debe la educación pública apostar decididamente por la formación online, incluso tras la pandemia? Entonces, yo les voy a estar haciendo unas preguntas y ustedes me van a responder. Apostar decididamente a la pandemia probablemente va a hacer que las personas vayan menos al campus universitario. Ahora, esa afirmación, si yo la razono, por ejemplo, empiezo a decir, miren, en apostarle decididamente al mundo online implica que las personas puedan ver las clases en donde les plazca. Muchas veces lo harán en la comodidad de su casa, algunos lo harán en un espacio libre como un café, como un parque, pero es poco probable que si la universidad queda lejos de tu casa, la persona decida como principal opción ir a ver sus clases online en el campus universitario. Ahora, ¿quién cree que eso es probable o poco probable? Alguien, a ver, levanten la mano las personas que piensan que esa afirmación es probable o poco probable. Yo creo que es poco probable, la verdad. No lo ¿Quién, veo Oscar? factible. Sí. Oscar, ¿piensas que es poco probable? Sí, no lo veo factible, la verdad. Porque, sí, bueno, uno de los motivos que se me ocurre, así a bote pronto, es, por ejemplo, que para dar las clases online y sobre todo para el tema de los exámenes, tienes que tener una buena conexión a Internet y también un buen dispositivo tipo tablet o PC, porque con el móvil es muy complicado, la verdad, para tomar apuntes y eso. Y la verdad es que bueno, que hay familias bueno, que viven un poco con menos recursos, por decirlo así, o que puede que vivan en distintas partes que estén lejos de la universidad, como tú dices, pero que en su zona, por ejemplo, en la zona más rural de Cáceres, que estoy estudiando aquí en el campus de Cáceres, pues sí conozco algunos casos y en sus residencias no tienen buena conexión. No tiene internet, entiendo, Exacto. perfecto. Sí, Pero, no ¿pero crees que preferirían ir a un lugar con buena conexión antes que ir a la universidad? Porque puede que no sea el caso, que tengan, o sea, si pueden encontrar un lugar con buena conexión, no necesariamente irían a la universidad. Aún así tampoco lo veo porque yo creo que nuestra generación está acostumbrada, bueno, y todas las pasadas están acostumbradas a clases presenciales y yo ahora mismo no creo que la mentalidad de los jóvenes esté por la labor de ponerse todos los días frente al ordenador, tanto para ir a clase, más luego sumarle la carga que conlleva hacer todos los trabajos y eso, serían demasiadas horas. Perfecto, muchísimas gracias por tu intervención, Oscar. Antonio, ¿tú crees que eso es probable? ¿Por qué? Sí, yo creo que es probable porque al fin y al cabo cuando la universidad se apuesta decididamente por estas clases online, se supone que tiene que dar, tiene que tener distintos permisos, distintos materiales para poder facilitar este tipo de clases. Y también se supone que si tú vas a la universidad es porque requieres de estos medios. Ok, muy bien, muchas gracias, Antonio. Bien, si ustedes se dan cuenta, lo que acabamos de hacer es intentar dar razones para pensar que para una afirmación dada es probable que algo ocurra. En este caso, la afirmación era que apostarle decididamente a la formación online universitaria iba a hacer que las personas fueran menos a la universidad. En este caso, tal vez los razonamientos que dimos fueron algo probables y si ustedes se ponen a pensar esto como un plano cartesiano, nos estuvimos desplazando por este X, por el eje X, que es decir, dimos una que otra razón para pensar que puede que no volvamos a la universidad o que la gente tenga menos incentivos para ir a la universidad, pero si ustedes se dan cuenta, alguien podría preguntar, me podría preguntar a mí, Diego, como porque eso podría ser algo bueno o porque eso sería algo malo. Si ustedes se dan cuenta, dar razones para decir que algo es probable es insuficiente, ¿no? O sea, si yo digo, voy a hacer un argumento de por qué es probable que la gente va a ir o no va a ir a la universidad, el hecho de solo dar razones para explicar eso no es suficiente para convencer,
porque probablemente las personas terminen convenciéndose si yo digo, bueno, y eso es algo importante porque hace más accesible la universidad, o eso es algo gravísimo porque la gente va a distraerse más y no va a aprender con buena calidad, ¿no? Entonces, desplazarse únicamente por el eje de probabilidad puede que haga argumentos que sean ciertos, pero que hagan argumentos que no sean persuasivos para defender o estar en contra de una moción. Entonces, es bueno desplazarse por el eje de la probabilidad, pero es insuficiente. Pasa exactamente igual por el eje de la relevancia. Entonces, volvamos a la moción. ¿Se debería apostar decididamente a la educación universitaria de manera online? Alguien podría decir, pues no, porque si apostamos decididamente a lo online, les aseguro que el 90% del estudiantado va a desertar y probablemente nuestra sociedad va a entrar en decadencia. Les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Lo que yo acabo de decir les parece grave? ¿Que la universidad, las personas deserten en un 90% y que la sociedad entre en decadencia? Lo es. Es muy grave, ¿cierto? Lo es, lo es. Bien. Ahora, la siguiente pregunta que les quiero hacer es, ¿consideran que es probable que eso ocurra? Si se No. hace una enseñanza online hasta después de la pandemia, seguramente sí, porque manteniendo las clases cuando las personas están en su propia casa, lo que ha dicho antes un compañero que no recuerdo el nombre, lo siento, Oscar. es verdad. ¿Oscar o Antonio? Oscar. No sé, yo soy Creo que Oscar. ha sido Oscar. Puede ser. Que es verdad que no todas las personas tienen los mismos recursos, no todas las personas tienen las mismas vías de accesibilidad y obviamente si tú estás en unas clases online, lo más normal y lo más ordinario es que se impartan y se den desde casa. Y en el 90% de los casos las personas estén en su propia habitación, que es un lugar de descanso, un lugar en el que tú vas para descansar después de un día y la cabeza está fisiológicamente comprobado que no rinde en el mismo sitio en el que se descansa. Muy bien, Fátima. En este caso, si ustedes se dan cuenta, Fátima lo que hizo fue decir, voy a dar razones para decir por qué eso es probable. O sea, no necesariamente estaba explicando de por qué era relevante eso, sino ya asumimos que esto es relevante, ¿no? Y eso es clave para la siguiente parte del ejercicio. Entonces, sí, es cierto que hay una probabilidad de que haya deserción, pero entonces la pregunta es, ¿hay 100% de probabilidad de que el 90% deserte y que la sociedad entre en decadencia? ¿Qué creen? No, no la hay. Y considero que decir que el 90%, que es un porcentaje muy, muy alto, es un poco, no sé, redundante. ¿Cómo vas a decir que el 90% de estudiantes van a decaer en su educación? Me parece Perfecto. un poco absoluto. Bien, ¿a qué quiero llegar con esto? A lo que yo quiero llegar es que nosotros en la argumentación nos desplazamos por estos dos ejes. Tenemos que probar por qué algo es verdad y tenemos que probar por qué algo es relevante. Pero muchas veces, a veces por intentar probar que algo es relevante, terminamos haciendo argumentos que probablemente no sean probables. Entonces, definitivamente, si yo logro comprobar que el 90% de la población estudiantil va a dejar de asistir a la universidad, definitivamente estaría haciendo un argumento maravilloso. Pero el punto es, ¿soy capaz de demostrarlo? Probablemente no. Entonces, si ustedes miran acá la gráfica, hay dos puntos rojos. Los argumentos que solamente prueban que algo es probable, pero no dicen por qué es relevante para la moción, no son persuasivos, porque es hacer un argumento que no sé a dónde va, y eso no lo deberían hacer. Igualmente, los argumentos que se la pasan diciendo implicaciones severas, muy importantes, muy relevantes, pero que yo no considero relevantes, pero que no considero probables, disculpen, pues probablemente tampoco vayan a ser persuasivos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos un argumento persuasivo? Pues la respuesta es encontrando un balance entre el desplazamiento por la probabilidad y el desplazamiento por la relevancia. Entonces, cada vez que tenga que construir un argumento, debo hacer un argumento que suene probable, pero que también suene relevante. Y ustedes miran, probablemente el punto deseable es el punto verde. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿por qué el punto deseable no es el punto morado? El punto morado, generalmente que se conoce en inglés como silver bullet o bala de plata, por lo de la analogía con cómo se matan hombres lobos, lo que pasa es que en debate los puntos morados son argumentos que no tienen punto de discusión. Es decir,
Cuando uno puede sacar un argumento morado, con ese punto morado que es totalmente probable y totalmente relevante, pues ahí no hay debate. Entonces, los temas que ustedes van a encontrar para debatir siempre son temas grises, en donde no hay certezas, en donde hay muchas cosas por debatir. Entonces, el punto verde siempre termina siendo el punto deseable en debate, porque ustedes en el mundo en que se van a desempeñar, en el torneo en particular, no van a encontrar verdades absolutas, van a encontrar simplemente perspectivas y las van a tener que sopesar. Entonces, por ejemplo, argumentos de bala plata hoy en el siglo XXI son, por ejemplo, ¿por qué la esclavitud es mala? Yo puedo explicar muy bien cómo la esclavitud es algo denigrante para la integridad de cualquier ser humano, caracterizarlo muy bien, y luego puedo decir que eso es muy grave porque valoramos los derechos humanos. Y así funciona, y ese argumento creo que es persuasivo para el 99% de las personas. Y poner un debate, por ejemplo, si esta se debería implementar la esclavitud de manera extendida, probablemente sería un debate en donde la contraparte las personas que están a favor de esa moción no tengan buenos argumentos. Pero ese no es el caso de lo que va a pasar en este torneo, ¿listo? Entonces, antes de empezar con la estructura, nunca lo olviden, un buen argumento es un argumento balanceado, el que balancea desplazarse por el eje de probabilidad como desplazarse por el eje de la relevancia. En este punto en particular, ¿hay alguna duda? ¿No? Bien, entonces veamos la estructura que nos enseña a hacer eso. Entonces, ¿cuál es la estructura que nos enseña a hacer eso? Pues es este siguiente acrónimo. AREL. La estructura AREL es básicamente la que nos ayuda a conciliar, hacer argumentos que nos ayuden a desplazarnos por el eje de probabilidad y por el eje de relevancia. ¿Qué significa AREL? Pues la A significa afirmación, la R, razonamiento, la E, evidencia, y la L, lazo, también se le conoce en el mundo de debate como impacto. ¿Qué es la afirmación? La afirmación es el primer porqué a estar a favor o en contra de una moción. Entonces, hagamos el ejemplo. Me gustaría un voluntario que me dijera una afirmación para estar a favor o en contra de esta moción. ¿Debe la educación pública apostar decididamente por la formación online, incluso tras la pandemia? Un voluntario que me diga una afirmación a favor o en contra. Yo te digo que no. Fátima, dime una afirmación, solo una afirmación de por qué no. Porque los estudiantes con clases online no están disfrutando de una gran parte de su vida social al ir a clase presencialmente. Bien, listo. Entonces, Fátima nos da una afirmación. Ahorita les voy a dar la palabra a varios porque vamos a hacer ejercicios. Listo. Fátima nos dice, estoy en contra de esa moción porque afecta la vida social de las personas universitarias, de los estudiantes universitarios. Listo. Ahora, ¿cómo convertimos la afirmación de Fátima en un argumento? Pues fácil. Lo que hacemos es desplazarlo por el eje de probabilidad y relevancia. Ahora, ¿qué parte en la estructura AREL nos ayuda a desplazar el argumento por el eje de probabilidad? Eso es la R. El razonamiento es básicamente responder la siguiente pregunta. ¿Por qué es verdad la afirmación de Fátima? En este caso, la afirmación de Fátima es, estoy en contra de apostarle decididamente al mundo online porque esto afecta la vida social de los estudiantes universitarios. Entonces, me gustaría que alguna persona que, bueno, antes de hacer el ejercicio, voy a decirles algo. En este formato, en esta estructura, evidencia no es sinónimo de evidencia científica, de datos estadísticos, no. Evidencia es ilustrar los razonamientos. En los razonamientos yo doy razones para pensar que la afirmación es verdad, pero a veces puede ser muy abstracto. Puede haber un problema de comunicación entre lo que yo entienda y lo que mi audiencia entienda. Y la evidencia es lo que ayuda a cerrar esa brecha. Por tanto, la R y la E en la estructura no tienen que ir separadas, sino están prácticamente unidas, son prácticamente indivisibles. Con esto en claro, pues pasemos a hacer el ejercicio. Tenemos la afirmación. No debemos apostarle a la educación online porque afecta la vida social de los estudiantes universitarios. Entonces, una persona diferente a Fátima, quiero que me responda a la pregunta, ¿por qué es verdad esa afirmación? ¿Cómo razonaría ese argumento? Entonces, tengo la mano arriba de los dos Antonios, no sé quién quiera participar. ¿Cuál Antonio quiere participar? Supongo que Antonio, si te animas a participar. Yo no. ¿No? No, tienes la mano, es que tienes la mano arriba. Sí, soy yo.
Ah, vale, entonces, Bueno, yo creo que esa afirmación sería que la evidencia, bueno, los estudios ahora recientes de los psicólogos demuestran que la evidencia es que la falta de ese contacto social entre los alumnos, las personas, eh, se evidencia en lo que viene a ser ansiedad, depresión, pero viene a ser creo que enfermedades estás haciendo un paso mentales. adelante. O sea, ahorita vamos a tomar esa información y la vamos a poner luego en el argumento, pero mira que la primera parte del argumento, que es probar la veracidad de la afirmación, es explicar razonando por qué es que si los estudiantes le apuestan decididamente al online, es que van a ver afectada su vida social. Puede que haya un estudio que ya diga eso, pero particularmente en el ejercicio de debate necesito saber es las razones que ese estudio dice. No basta con que me digas que un estudio ya lo dice. Necesito saber las razones, o sea, ¿cuáles serían las razones? ¿Qué se les ocurre? Las Entonces, razones son sencillas, afectan la a ver, salud, a las relaciones interpersonales entre una persona y otra, a la pero, confianza, pero ¿no? A la empatía. es explicar el paso a paso. Esto es lo que a veces en filosofía se conoce como los sentimemas. Hay premisas que parecen obvias, que nosotros decimos es autoevidente, ¿cómo no lo puedes ver? Pero esa es la gracia de debate, que tú la empieces a explicar paso a paso. Entonces va a dar la oportunidad a otras personas para que lo expliquen así muy sencillamente, porque de hecho en eso se basa básicamente tener buena capacidad de argumentación, de aprender a explicar esas cosas que consideramos obvias. Entonces, Carlos, ¿cómo lo harías? A ver, pues yo diría que, por ejemplo, en este caso, podríamos decir que si los estudiantes pasan un gran tiempo en la facultad o en la universidad en contacto con otros estudiantes, es allí donde van a desarrollar esas relaciones sociales. Por lo tanto, si las clases son online y no tienen esa oportunidad para ir a la facultad, no van a desarrollar esas relaciones. Perfecto. Entonces, eso es un buen razonamiento. Entonces, la afirmación es, estoy en contra de la moción porque afecta las relaciones sociales de las personas, de los estudiantes universitarios. ¿Porque esto es verdad? Número uno, porque la principal forma de interacción de los estudiantes es en las facultades y en el mundo online probablemente no vayan a tener personas con quien interactuar. Ahora, me gustaría que ilustraras ese razonamiento. Entonces, ahí es donde entra la evidencia. De nuevo, no tiene que ser necesariamente, encontré un estudio científico que me dijo que las personas estudian ahí, interactúan en la facultad, sino qué tipo de interacciones son las que se dan en la facultad, Carlos. Pues, por ejemplo, podrías exponer que tu grupo de amigos, la mayoría de los que vas a conocer van a ser por las relaciones que has establecido, pues en este caso en la facultad. Es decir, si piensas en tus amigos, en nuestro caso, Okay. vamos a pensar en personas que hemos conocido gracias a la facultad. Bien, bien, piensa en la evidencia como hacer literalmente una pintura, hacer una fotografía de qué es lo que pasa, porque hagan de cuenta que yo soy como un extraterrestre y necesitan describirme al máximo qué es lo que pasa. Entonces, más o menos funcionaría así. Estoy en contra porque afecta las relaciones sociales de los estudiantes universitarios. ¿Por qué esto es verdad? Porque la mayoría de interacciones sociales de los estudiantes las realizan en la facultad. En la facultad hablan con personas que potencialmente se van a convertir en sus amigos. En la facultad hablan con profesores que luego los van a ayudar a sentirse inspirados o crear, no sé, un semillero de investigación o hacer un grupo curricular. En la facultad pueden encontrar a personas especiales que potencialmente se pueden convertir en sus parejas sentimentales. Si ustedes se dan cuenta, lo que estoy haciendo no es dar más razonamientos, sino simplemente del razonamiento número uno, empecé a darle una ilustración. ¿Y por qué es importante esa ilustración? Porque eso es lo que evita que las personas que me escuchan entiendan algo diferente. Por ejemplo, por interacción social alguien simplemente puede entender que las personas hablen, pero entonces si las personas entienden solo que están hablando, probablemente las personas no van a dimensionar la importancia de ese razonamiento. Por eso la evidencia y el razonamiento tienen que ir unidos y son muy, muy, muy importantes. Bien, tenemos ahí un razonamiento. Pasemos a la otra parte y luego pasamos a los ejercicios, que creo que es bastante intuitivo acá. Mi argumento ahí no está terminado. Yo tengo una afirmación que es decir que las personas van a interactuar menos o van a tener una vida social menos activa. Tengo un razonamiento que dice que es verdad, diciendo que pues la mayoría de la interacción iba a ser en la facultad y en un mundo que prioriza lo online, pues ya no va a haber eso. Ahora vamos a desplazarnos por el eje de relevancia y es responder la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante el argumento?
o también es a veces explicar por qué mi argumento es mejor o más importante que el de la contraparte. En este caso en particular, yo ahora no voy a intentar demostrar la veracidad de si es que la gente interactúa más o no, sino cuáles serían las implicaciones, en este caso supongo que negativas, de que la gente interactúe socialmente menos. Entonces, a mí me gustaría escuchar a personas que piensen en algunas razones para decir por qué esto es mal. Pensemos ahora en razones. Ojo ahí, el lazo también son razonamientos, pero son razonamientos orientados a probar por qué algo es importante o por qué algo es grave. Entonces, ¿quién se anima a decir por qué es grave que tengamos menos interacciones sociales? Bien, Natalia, dime. Pues es grave porque en la universidad, por ejemplo, se crea un nuevo círculo social de relaciones donde se establecen relaciones profesionales, se establecen relaciones más independientes, separados de nuestros padres, y es esencial que todos nosotros experimentemos esa fase de la vida que al final es una manera de potenciar la socialidad y una manera también de potenciar la empatía, potenciar las capacidades de trabajo cooperativo y un largo etcétera. Perfecto, perfecto. Entonces, ya tenemos un argumento. Voy a usar el razonamiento de Natalia. Entonces, Pablo, ¿quieres agregar otro razonamiento antes de que retomemos el argumento que hemos construido? Sí, yo había pensado algo un poco más sencillo, que sería que si la vida universitaria de nosotros los estudiantes se basa únicamente en la asistencia a clase y no tenemos ese lazo social y contacto que había comentado Carlos, pues yo creo que aumentaría el fracaso debido a la falta de motivación, ¿no?, que tenemos los estudiantes si ya dejamos de tener cualquier tipo de contacto social, se basa simplemente en estudiar y perderíamos la motivación por nuestra carrera. Perfecto. Entonces, voy a tomar estos razonamientos. Las personas que tienen la mano arriba, Fátima, ahorita te va a dejar participar, lo mismo Antonio. Entonces, voy a decir cómo termina este argumento y pasamos a los ejercicios para directamente ponernos a hacer argumentos. Entonces, tenemos el siguiente argumento. Estamos en contra de la moción que nos dice que nos enfoquemos directamente a la vida online universitaria. ¿Por qué? Tengo un argumento. Mi argumento es que esto afecta la vida social de los estudiantes universitarios. ¿Por qué esto es verdad? Pues simple. En las estudiantes, cuando se enfocan en el online, probablemente irán menos a la facultad, y en la facultad definitivamente es donde generan mayor tipo de interacciones sociales. Conocían a personas que se convertían en sus amigos. Hablaban con profesores que luego los iban a inspirar para convertirse en grandes profesionales. Encontraban a personas que potencialmente iban a convertirse en el amor de su vida o las personas que son sus compañeros sentimentales para la época universitaria. ¿Por qué todo lo anterior es grave? Número uno, creo que el espacio universitario es el espacio esencial para desarrollar ese tipo de relaciones y es poco probable que para tu crecimiento personal y para tu crecimiento profesional encuentres algún otro espacio en tu vida para hacerlo. Y número dos, creo que el hecho de que tengas interacciones sociales es un gran motor de motivación para que tú actúes y quieras hacer muchas cosas. Probablemente sin ese motor de motivación de la interacción social, no vas a querer hacer muchas cosas, vas a terminar deprimido, vas a terminar triste. Listo. Ahí tenemos un argumento. ¿Por qué es un argumento? Porque es una afirmación que se desplaza por el eje de probabilidad, se desplaza por el eje de relevancia. ¿Alguien tiene preguntas sobre cómo construir argumentos en este momento? ¿No? Bien, pues pasemos. Sí. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿O alguien tiene una pregunta? Es sí, que hable el otro, mi compañero. Oscar. Vale. Oscar y luego Pablo. Vale, yo primero. Que dale, lo de la evidencia no me quedó claro. No, vale. No sé qué es una ilustración. ¿Cómo puedo ilustrar yo un razonamiento? A ver, listo. La evidencia, de nuevo, es describir. Te voy a poner un ejemplo. Entonces, voy a hacer otro argumento. Por ejemplo, estoy a favor de la educación online porque creo que genera mayor accesibilidad. Entonces, ¿por qué es verdad esta afirmación? Uno, porque ir a una universidad implica costos que no todas las personas pueden pagar. Ese es un razonamiento. Ahora, ¿qué significa costos que no todas las personas pueden pagar? Esa frase puede significar muchas cosas diferentes. Para personas
que son de clases socioeconómicas bajas, puede significar el costo de transportarte, el costo de tener que comer fuera de tu casa, el costo de tener que, no sé, cambiar tu ropa a cada momento para pues, estar bien en la universidad y no quedar mal. Pero para otras personas el costo simplemente puede ser la matrícula universitaria. Ahora, tú puedes tener en mente todo eso. El problema es que la audiencia no lo sabe y tú necesitas que la audiencia piense o ilustre de la misma manera que tú ese argumento. ¿Por qué? Porque esa es la única garantía que tú tienes de que la audiencia entienda exactamente lo que tú estás diciendo. Es decir, si tú no das una evidencia, no das una ilustración, probablemente no estás teniendo control sobre tu mensaje y como resultado tampoco estás teniendo control sobre el grado de persuasión que tengan sobre los demás. ¿Queda claro, Oscar? Sí, ya me quedó claro. Entiendo que son como dar ejemplos derivados del razonamiento. Mira, más o menos. exacto. La Algo así. evidencia pueden ser ejemplos, la evidencia pueden ser analogías, la evidencia obviamente pueden ser estadísticas, pueden ser estudios científicos, pero de nuevo, la evidencia no piensen que únicamente es citar, sino es todo esto que les estoy hablando. Ahora sí, Pablo, coméntame. Me gustaría saber un poco qué significa lo del lazo, el impacto. Bien, es lo que te estaba comentando con la gráfica anterior. El lazo, el impacto son razonamientos como la R, pero son razonamientos que cumplen una función diferente en el argumento. Acuérdate que los primeros razonamientos intentan decir por qué la afirmación es verdadera. En el lazo son también razonamientos que intentan decir por qué es importante el argumento. Importante para bien o para mal, dependiendo de lo que yo quiera defender. Entonces, el lazo o el impacto es literalmente hablar de las implicaciones de una vez que tu afirmación sea demostrada, pues que es lo de la implicación. Entonces, un truco que yo les voy a dar para construir argumentos es, una vez ustedes hayan pensado su afirmación, ustedes pueden pensar de manera independiente los impactos, los lazos, en este caso, se llama así. Le pusieron L porque en inglés a veces se dice link, entonces, pero también podría ser fácilmente una I. Entonces, ustedes pueden pensar en una afirmación y empezar a razonar las implicaciones de esa afirmación y ya está, tienen su lazo o su impacto. No sé si esto clarificó o no, Pablo. Sí, muchas gracias. Bien, pues vamos a los ejercicios entonces. Entonces, vamos a hacer ejercicios con respecto a a la moción que va a ser la del torneo, ¿no? Entonces, la moción del torneo es la siguiente. ¿Debe la educación pública apostar decididamente por la formación online, incluso tras la pandemia? Y ahí tiene una aclaración. Cuando no sea posible que sea totalmente online, por ejemplo, por ser necesario el uso de laboratorios o instrumental específico, se recurrirá a formatos híbridos con el mayor peso online posible. El debate se contextualizará en educación universitaria. Entonces, básicamente la pregunta de este debate está centrada en educación universitaria y no necesariamente implica que las personas que están a favor van a tener que sacrificar todas las actividades presenciales en favor del online. En algunos casos habrá modelos mixtos, como los casos de que se necesiten laboratorios. Antonio, ¿tienes alguna pregunta de la moción? ¿No? Bien, es que tenías la mano arriba. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el ejercicio? Yo hice algunas afirmaciones sobre argumentos que se pueden hacer a favor y en contra. Entonces, ustedes tienen dos opciones. Ustedes pueden elegir de ese listado de afirmaciones una y hacer un argumento con esa afirmación. O si ustedes tienen una afirmación por sí mismo, pues ustedes hacen un argumento con una afirmación que a ustedes mismos se les haya ocurrido. ¿Listo? Entonces les voy a dar 5 minutos para que construyan un argumento y las personas que lo vayan teniendo claro, pues los voy escuchando y yo les doy dando retroalimentación sobre cómo podrían ir mejorando su argumento. ¿Es claro el ejercicio? Bien, pues entonces tienen 5 minutos para elegir una de esas afirmaciones o inventarse una de sus afirmaciones para estar a favor o en contra de la moción. Mientras tanto, me pueden ir haciendo preguntas si hay algo que no les quede claro.
Perdona, ¿te importaría poner la diapositiva de las partes del argumento un momentino? La estructura argumentativa. Sí. Ok. Arel. Perfecto, muchas gracias. Vale. Si tenemos algo ya, podemos ir comentándotelo. Es que no sé cómo se levanta la mano. Siento la imperfección. Vale. Si estás listo, Raúl, te escucho. Bueno, pues vamos allá. Yo he seleccionado la afirmación de la lista que dice que hace más accesible la educación pública. Entonces, vamos a intentar contar un poquito por qué es importante que la educación pública sea accesible. En un medio universitario, es cierto que hay muchas personas que viven en una ciudad que cuenta con una universidad, pero muchas veces tenemos gente que debe desplazarse desde distintas provincias o incluso desde distintos países hasta el sitio donde se van a impartir esas clases. Este problema, que puede suponer un gasto económico, incluso un problema social porque sales de tu ambiente, puede ser perfectamente paliado con la educación online, porque así evitamos esos desplazamientos que pueden generar determinados problemas. Además, vamos a hablar un poquito sobre por qué esta afirmación es cierta. Pues tenemos precisamente los modelos de educación online que hemos experimentado durante la pandemia y que hemos visto que han sido relativamente decentes a la hora de formar a los estudiantes y que hemos podido permanecer en nuestras casas, en nuestro entorno, sin ningún tipo de problema o necesidad presencial. La evidencia que podemos aportar para estos casos han sido mismamente las clases online que hemos... lo intento decir más lento. Mismamente las clases online que hemos recibido o incluso otras evidencias como, por ejemplo, tener un trato más cercano con los profesores que nos han facilitado, que pueden facilitar en determinadas situaciones videoconferencias personalizadas con los estudiantes y además individuales, lo cual fomenta que se mejore a su vez un poquito la educación personalizada y, como he dicho antes, así a modo de resumen, que hemos tenido ese acceso a las clases. Finalmente, ¿por qué vamos a decir que esto es importante? Porque hacer la educación pública accesible conseguirá que más estudiantes puedan participar por así decirlo, en esta etapa universitaria. Además, conseguirá mejorar la formación, permitiéndonos introducir ese tipo de clases, por así decirlo, personalizadas con otros tutores. Muy bien, Raúl. Bien, yo lo único que agregaría ahí es como tener un poco más claras las transiciones. Al principio empezaste diciendo por qué algo es importante y de verdad hiciste fue un razonamiento de probabilidad. Dijiste, bueno, entonces, por ejemplo, tu argumento es, esto hace más accesible la educación. ¿Por qué? Razonamiento número 1, porque el costo de desplazamiento se retira. Y entonces, bueno, dijiste que eso era importante, pero realmente eso es probar porque algo, o sea, estás diciendo porque algo es más accesible. Estás diciendo, antes había personas que realmente tenían un costo de acceso a la universidad porque no podían pagar trayectos tan largos, porque las mejores universidades estaban en el centro, no sé, del país, o porque las mejores universidades estaban realmente muy lejos y también no tenían los suficientes ingresos. Número 2, pudiste haber dicho, es más accesible porque probablemente personas que antes tenían otro tipo de actividades y que no podían dedicarse al 100% a la universidad, ahora sí lo pueden considerar. Y luego, en impactos, mira que mucho de la evidencia que diste realmente estaba soportando a los impactos. Y quiero que también vean esto, o sea, a pesar de que en el formato AREL uno no tenga que darle evidencia a los impactos, como son razonamientos también se pueden ilustrar. Entonces tú dijiste, ¿por qué es importante esto? Pues número 1, ayuda a tener educación muchísimo más personalizada, porque a veces el profesor te dedica más tiempo y eso es un impacto. Eso, mira que lo de la educación personalizada en términos lógicos no está relacionado con el acceso, pero es una consecuencia lógica de poder tener más acceso. Entonces, eso es lo que te ayuda a diferenciar si eso es un razonamiento o es un impacto. Y era un muy buen impacto. Entonces, de pronto hay que aclarar eso. Recuerda que la estructura no tiene que ser aplicada así tan diferenciada, sobre todo los razonamientos y evidencia, eso está mezclado, pero sí puedes marcar las transiciones en dos momentos en tu argumento, ¿no? 1, porque es verdad mi afirmación, 2, porque es importante. Pero creo que lo estás haciendo muy bien, Raúl. ¿Listo? Vale, lo agradezco. Perdón por el desorden, pero es que como ha sido plenamente improvisado en 10 segundos, No. pues, ha salido como ha salido. Simplemente que cuando estés preparándote para el torneo, organices mejor tus ideas para que puedan tener un mayor impacto y una mayor persuasión. De acuerdo, muchas gracias. Bien. ¿Quién más se anima? ¿Alguien ya está preparado? Bueno, demos un poco más de tiempo. Mientras algunos compañeros están preparándolo, ¿puedo hacerte algún tipo de pregunta? Claro que sí. Vale, mediante la construcción de argumentos, por así decirlo, que tú nos has planteado, este sistema AREL, vamos a llamarlo, sí. Hemos dedicado un poquito de rato a demostrar, a enseñar cómo construir evidencias y cómo demostrar que es importante, pero en este formato,
¿qué impacto verdadero tienen las evidencias y cómo podemos lograr que esas evidencias sean importantes? Bueno, si tiene algo que decir la compañera ya, me contesta después cuando pueda. Bueno, pues respecto al formato, varias cosas. La primera es que, en teoría, las personas que los van a juzgar, los van a juzgar desde una perspectiva de persona razonable promedio. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a estar dando argumentos a una persona que va a fingir o a asumir un rol en donde no tiene conocimientos especializados y esa persona simplemente es una persona que se quiere dejar persuadir por buenos argumentos. Con lo cual, probablemente lo que este formato termine dándole valor es a la lógica de tus argumentos, a la capacidad de ilustrarlo evidentemente con cosas sustentadas científicamente si es el caso, pero no necesariamente al hecho de hablar con tecnicismos, palabras de ciertos campos que probablemente no sean entendidos por una persona razonable promedio. Entonces, yo diría que entre más clara sea la lógica interna de tu argumento, entre más fácil sea de seguir tu argumento, pues eso es lo que va a terminar siendo más persuasivo. O sea, es como lo del votante medio informado, ¿no? Exacto. Buscamos más lógica que... Vale, perfecto, muchas gracias. Bien, tengo varias personas en el chat que dicen que han preparado algo, pero a ver, me sale Oscar. O Moy, me salía antes Moy, no sé, creo que me salía antes en el comentario, no sé si Moy quiera empezar hablando. Sí, Moy soy yo. Vale, dale Moy. Y luego vamos con Oscar. Yo hablaba sobre todo de la motivación de los estudiantes. Y yo creo que... ¿Esa va a ser tu afirmación? Sí, que mi afirmación va a ser que desmotiva a los estudiantes y dificulta su rendimiento. Ok, bien, listo, dale. Pues yo creo que las clases online desmotivarán profundamente a los estudiantes debido principalmente a la falta de interacción social que tendrán, ya que mucha gente toma la universidad como una forma de conocer más gente y por lo tanto esa falta de interacción será por sí solo una cosa que hará que las personas tengan menos ilusión por ir a la universidad. Y luego tenemos que tener también en cuenta que el ser humano, al ser un ser gregario, necesita hallarse en sociedad, no solo para ser feliz, sino para rendir correctamente, ya que la falta de contacto con otros individuos de su especie puede incrementar notablemente los niveles de estrés en el organismo. Y esto está demostrado que dificulta la correcta realización de un trabajo continuado en el tiempo. Por lo tanto, aunque la educación online puede tener sus ventajas y puede aguantarse de forma transitoria, a lo largo del tiempo acaba desgastando al estudiante y empeora, como ya hemos dicho, notablemente su rendimiento. Bien, muchas gracias, Moy. Entonces, tu argumento fue, o sea, lo que te recomendaría es igual un poco a lo de Raúl, las transiciones, ¿no? Entonces, es muy importante que el juez sepa qué estás haciendo mientras estás hablando, ¿no? Entonces, tú le dices, mi argumento en contra de esta moción es que esto desmotiva a los estudiantes para estudiar. ¿Por qué es verdad esto? Pues número uno, una de las principales motivaciones de los estudiantes universitarios es la calidad de interacciones sociales que tenga. Probablemente esto se vaya a perder porque la comunidad universitaria ya no va a estar situada en un mismo lugar, sino muchas personas van a estar desagregadas o separadas en el espacio geográfico, con lo cual no podrán interactuar. Número dos, creo que es vital que este tipo de interacción se dé, pero porque tenemos una disposición biológica a la interacción y creo que esa disposición biológica va a terminar afectando porque pues no vas a tener a tantas personas. ¿Cuál es la implicación de esto? Número uno, que si tu principal motivación para aprender está en la socialización y solo estás aprendiendo sin socialización, el desgaste para aprender o la facilidad para aprender va a estar disminuida. Número dos, el hecho de que realmente estés estudiando únicamente desde un ordenador y lo hagas sin motivación probablemente va a dificultar o va a tardar más tiempo en que aprendas lo que aprenderías estando en un tiempo, en una versión presencial, ¿no? Entonces, creo que es hilar mejor esas ideas, dejar más claras transiciones y ya está, pero creo que está muy bien, Moy. ¿Listo? Bien, entonces, ¿quién seguía para seguir escuchando sus argumentos? Espérenme, reviso acá el chat. Creo que era Oscar. Sí, yo también lo dije. Espera, antes de empezar, la siguiente clase haremos ejercicios de refutación. Hoy no vamos a hacer ejercicios de refutación, en la siguiente clase los vamos a hacer. Listo, dale, Oscar. Bien, yo el argumento que he cogido es que la calidad de la educación disminuye. Y esto es así porque muchas asignaturas precisan de explicaciones en vivo y sobre todo suelen ser prácticas
Y bueno, también en otra, pues como he dicho, en este tipo de asignaturas se precisan de modelos de ejecución que, por parte del profesor y también de un feedback a lo mejor mayor que en otras asignaturas. Y para clarificar esto, para evidenciarlo, he puesto los ejemplos bueno, en mi carrera de Ciencias del Deporte. En danza y natación, pues necesitamos los ejemplos en vivo y de hacerlos, verlos en el profesor y que nosotros lo hagamos, porque si no, no hay manera de que por un vídeo de YouTube o por es casi lo mismo que a lo mejor una clase online, aprendamos, por ejemplo, la técnica del estilo crawl o cosas así. Y también, para que no sea todo de deporte, también lo he puesto en el ejemplo en este caso no en la educación universitaria, sino por ejemplo, en matemáticas, las matemáticas de bachillerato. Yo, desde mi experiencia, sé bueno, que muchas veces, si tú no le preguntas en el momento exacto y paras al profesor antes de que avance en un problema o en un nuevo método para resolver este tipo de problemas matemáticos, pues no te enteras de nada. Vale. Y si te pierdes a lo mejor una clase en la que has dado eso, pues si el profesor no te lo explica bien, pues ya se queda parado. Entonces, esos son los ejemplos que he puesto. Y luego, en cuanto al impacto, ahí está por aquí. Sí, que los alumnos se irán a casa con muchas más dudas y la interacción profesor-alumno sería más pobre. Todo esto repercutirá en los resultados académicos. Bien, entonces, muchas gracias, Oscar. Lo primero que quería aclarar es la primera parte de tu argumentación, no sé qué tanto entra en la moción, porque, por ejemplo, a ver, ¿cuáles son las clases o las carreras que implican tal vez que administren un modelo híbrido? Por ejemplo, lo que tú decías, natación, deporte, probablemente ingenierías químicas o demás, probablemente en esas se seguirá manteniendo, con lo cual tu argumento no aplica muy bien ahí, pero particularmente sí aplicaría, por ejemplo, en las clases teóricas de deporte, probablemente como esas clases, incluso si son, teóricas, deberían ser presenciales, ¿no? Entonces, eso por un lado, como para que tengas en cuenta lo del paréntesis de la moción, porque ese argumento te lo pueden descontar. La contraparte te puede decir, bueno, pues no estamos nosotros diciendo que incluso ese tipo de disciplinas tengan que ir a lo virtual. Lo otro, creo que el argumento tiene que quedar más cohesionado, ¿no? O sea, en este caso en particular, pues estás diciendo las partes de la estructura, pero recuerda que tus jueces no van a estar viendo que estés cumpliendo una estructura. Tus jueces van a estar evaluando tu capacidad persuasiva holísticamente, con lo cual esta estructura es una guía que, a ver, yo creo que algo que le digo muchas a mis estudiantes es, lo bueno de la técnica es que no se nota. Lo chévere de ser un buen debatiente es que la técnica no se debe notar. Entonces, las transiciones en tu argumento deben sonar como si fueran naturalmente construidas y todo debe sonar más cohesionado. Y lo que sonaba es que estabas dando ejemplificaciones en cada una de las partes, entonces que sea más cohesionado, ¿no? ¿Qué se me ocurre, no? Por ejemplo, dices, la calidad de la educación disminuye. Porque creo que esto es cierto. La verdad es que gran parte de la educación recae en la calidad de las interacciones con los docentes. Piensen que en las clases más teóricas, como las de matemáticas, muchas de las preguntas más importantes vienen de momentos esporádicos en donde puedes hablar directamente con el profesor. Piensen en lo difícil que es hacer esto con el mundo online, en donde levantar una mano literalmente puede terminar en una espera de 2, 5, 10 minutos para que te den la palabra, cuando en la presencialidad no puede ocurrir. ¿Por qué creo que esto es gravísimo? Número uno, porque creo que el estudiante entonces deja pasar la oportunidad de preguntar porque le da timidez, porque le parece que ya no es importante y termina perdiendo ese valor marginal del aprendizaje inmediato. Y número dos, porque el hecho de que esto termine ocurriendo de manera repetida y con muchas iteraciones, terminaría generando un daño significativo a su capacidad de aprendizaje y en últimas en tener a un profesional que no sea tan competente. Y listo. Y ahí lo tienes, y creo que es exactamente todo lo que querías decir, pero de manera más compacta y con las transiciones. ¿Queda más claro, Oscar? Sí, gracias. Y una cosilla final, me tengo que ir, y en la clase está grabada, ¿y dónde la puedo encontrar para verla luego? Voy a decirle a Gonzalo que se las comparta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, el tiempo de la clase ya ha terminado, pero las personas que quieran que yo les dé retroalimentación y que puedan quedarse un momento más, pues pueden quedarse, ¿listo? Entonces, en este momento ya tienen permiso para poder pues retirarse. Si tienen algunos otros compromisos, no pasa nada. Y yo me quedo con las personas que quieran seguir haciendo el ejercicio, ¿listo?
Vale, entonces muchas gracias para los que se tienen que ir y nos vemos el próximo martes o el lunes si deciden también ir a las clases adicionales. Bien. ¿El lunes a qué hora sería? ¿Cómo? ¿El lunes a qué hora sería la clase? A la misma hora. Estas son mis 2 de la tarde, hora colombiana. Supongo que allá son las 8 de la noche, hora de España, ¿cierto? Sí, supongo que es la misma hora. Listo, entonces, ¿quiénes, por favor? Sí, las 8 de la noche. Bien, perfecto. Entonces, los que se queden dejen la mano arriba y yo me quedo acá haciendo el ejercicio con las personas que dejen la mano arriba. Bien, entonces tengo con la mano arriba a Francisco y a Natalia. Entonces, bueno, tengo a varios, la verdad. Entonces, empecemos rápidamente. Natalia. Vale, yo iba a decir precisamente lo opuesto a lo que ha dicho mi compañero. No te estoy escuchando. ¿No se me oye? No, solo yo. Espérame. ¿Puedes hablar otra vez? No, no se oye. ¿No se me oye? ¿Se me oye? Yo la escucho perfectamente, la verdad. Ya, ahora sí te escucho. Yo también la escucho. Sí. Perfecto. Vale. Perfecto. Que yo lo que estaba diciendo es que quería hacer la afirmación opuesta a la de mi compañero, y es que la calidad de la educación aumenta, puesto que estamos como enfocando la problemática de la interacción del profesor y el alumno, y creo que es muy importante recalcar que todos nosotros en algún momento hemos criticado o hemos visto que los profesores no son tan profesionales como deben de ser o no tienen los conocimientos que requieren para la materia que se está impartiendo. Entonces, en esta situación sería bastante positivo la educación online, puesto que el profesorado no necesariamente tendría que transportarse a la ubicación de la universidad, es decir, que podría impartir clases un profesor desde Madrid que está especializado en la materia que se requiere, y al final eso aumentaría muchísimo la calidad, puesto que tendríamos profesores especialistas en cada asignatura. Y eso es importante, puesto que al final la universidad, aunque sea un centro o un lugar de coloquio o de relaciones interpersonales, creo que lo que debe de potenciarse sea la profesionalidad y el conocimiento, que es al final lo que se imparte, y que los profesionales, que en este caso son los profesores, dominen la materia, y cuanto mejor se domine esta materia, mayor calidad habrá y mejor fluidez de conocimiento y mejor conocimiento en general de la materia por parte de los alumnos. Perfecto, perfecto. Creo que lo has hecho muy bien, Natalia. Está muy bien. Entonces, de nuevo, la idea es que sea fácil rastrear tu argumento, y creo que es muy fácil rastrear. Tú dices, la calidad de la educación aumenta. ¿Por qué es verdad? Porque la barrera que existía antes de poder acceder únicamente a docentes que estaban en tu área geográfica próxima desaparece. Esto significa que ya, por ejemplo, si vivo en la región de Extremadura, ya no tengo que buscar al mejor profesor de Extremadura, sino que probablemente tenga acceso al mejor profesor de Madrid o al mejor profesor del mundo, y eso es altísimamente bueno, porque primero que todo voy a tener una ventaja comparativa respecto a cómo antes aprendía. Segundo, voy a tener probablemente en las clases online a personas de múltiples contextos del mundo con las que también voy a poder interactuar y también tener una buena retroalimentación constructiva. Tercero, lo que sea, ¿no? Entonces, me parece que está muy bien tu argumento. Lo único que diría, en aras de que tu ejercicio se vaya complejizando, es que no necesariamente el razonamiento tiene que ser uno, puede ser varios. Entonces, por ejemplo, creo que la calidad de la educación va a aumentar. Tengo 2 razones para pensar que esto es cierto. Número 1, se rompe la barrera geográfica. Número 2, la preparación de las clases para un profesor es mucho más demandante en términos virtuales, con lo cual los incentivos del profesor aumentan para hacer la clase. Entonces, tu argumento puede tener cuantos razonamientos quieras diferenciados con tal de probar la misma afirmación, y lo mismo pasa con los impactos. Entonces, muy bien, Natalia. Vale, sí, la verdad es que he cogido ese argumento porque opino justamente lo opuesto, entonces me ha costado mucho decir, vale, me voy a agarrar a esto. Que sí, Natalia, que la ha hecho. Sí, perfecto. De eso se trata el ejercicio, ¿no? De eso se tratan los debates, de que ampliemos nuestras perspectivas de qué puede pasar o no. Bien, muchísimas gracias, Natalia. Entonces ahora voy con Francisco. Hola, ¿se me oye? Se te escucha muy bien. Vale, pues yo quería decir que estaba en contra, y porque la calidad de la educación disminuye. Perfecto. Pienso esto porque en un modelo mixto se produciría confusión entre profesores y alumnos. Con esta confusión me refiero pues principalmente a que los profesores más mayores pues no están tan familiarizados con las nuevas tecnologías. Entonces ellos podrían tener problemas a la hora de llevar una clase online y presencial, al estar acostumbrados de toda la vida a dar una clase presencial.
los alumnos podrían sufrir esta desorganización también, pues sus clases podrían quedar reducidas en tiempo o con interrupciones. Y que a su vez esto como consecuencia puede disminuir el rendimiento escolar en general, la motivación de los asistentes online y además la propia asistencia a clase por los que están online. Muy bien, Francisco. También, al igual que con Natalia, muy fácil de seguir tu argumento. Entonces, tu argumento es, la calidad de la educación va a disminuir. ¿Por qué creo que esto es verdad? Porque creo que los profesores que tienen más experiencia en un campo de estudio son probablemente por su edad los menos expertos en manejarlo online. Esto significa probablemente que un profesor que sepa mucho y tengamos un bloque de 2 horas de clase, tarde al menos 30 o no sé, 15 minutos arreglando temas logísticos o incluso en la interacción fluida teniendo resultados muy malos. ¿Cuál es el resultado de esto? Número 1, que la capacidad de enseñanza de este profesor que en condiciones de presencialidad hubiesen sido óptimas se pierden. Número 2, que la imagen o la percepción de los estudiantes que tengan sobre ese profesor va a ser mala y probablemente van a intentar desertar o no asistir tan juiciosamente a esa clase. Número 3, pues que en últimas la cantidad de temas que puedes abordar va a ser muchísimo menor por este tipo de problemas o conexiones. Entonces, fácil de seguir, igual, creo que mis comentarios serían igual que con lo de Natalia, ya sería que se centren a investigar más razonamientos para diversificar su argumento, o complejizarlo, o incluso darle más solidez a la evidencia. Pero estaba muy bien, Francisco. Sí, muchas gracias por el feedback. Vale, no sé si alguien más se quiere animar. ¿Quién A mí más me se surge anima? una duda. Antonio, dime. ¿A quién le surgía la duda? Has apagado el micro, Antonio. Sí. Oye. ¿Antonio? Antonio, ¿estás ahí? Sí. Creo que se ha apagado el micro otra vez. Antonio. Si tienes problemas con tu micro, espera, puedes escribirme el comentario por el chat y yo lo leo. Entonces, bueno, no sé, mientras Antonio resuelve su problema con el micro, ¿alguien quiere hacer alguna otra contribución? A ver. Bueno, pues yo puedo intentar hacer otra línea tomando otra afirmación, si no hay alguien que quiera intentarlo primero. Bueno, sí, no hay, o sea, creo que Raúl ya participó, pero si no hay nadie más que quiera participar, podemos Claro, volver. claro, por eso. Sí. ¿Alguien más quiere participar? ¿Que no haya participado? Yo no es por nada, pero presumo que participar ahora mismo es lo más interesante para todos los asistentes. Sí, yo también estoy de acuerdo. Entre más retroalimentación tengamos, muchísimo mejor, porque siento que son argumentos que pueden terminar usando en el torneo. Bien. Dale, Raúl. Sí, bueno, pues yo iba a elegir la afirmación de que el costo de la universidad disminuye. Vamos a hacer un silogismo bastante sencillo. El costo de la universidad ahora mismo es algo que muchas personas, como usted ha mencionado antes, de una determinada clase socioeconómica no puede permitirse, ya sea por lo que cuesta el acceso a la universidad o incluso por lo que puede llegar a costar la matrícula. Ahora vamos a hablar de por qué este costo podría disminuir. ¿Por qué es verdad? Pues primeramente, una vez tenemos la educación online, podemos hacer un extra de gasto en infraestructura, eso es cierto, pero podemos conseguir y fomentar que la universidad reduzca su precio, reduzca la tasa de matriculación, porque no necesitamos más que una cámara, un micrófono y un profesor dispuesto a dar su clase, lo cual puede significar una reducción en el espacio de las aulas, una reducción en el mobiliario, una reducción en el equipo de limpieza, una reducción en el equipo de mantenimiento. Efectivamente, una reducción del precio de la matrícula intrínsecamente, porque si de hecho estamos pagando en un principio, cuando hay clases presenciales, por asistir a un aula, si ahora mismo no asistimos a un aula porque no tenemos la necesidad de asistir a un aula, intrínsecamente asumimos que va a ser más barato. Ahora, podemos comentar un poquito por qué esto verdaderamente va a ser importante. Pues porque asumimos que si se reduce el precio de la universidad debido a estos motivos expuestos anteriormente, a que se reducirán los gastos de la universidad y por ende se puede traducir en una reducción económica del costo de la matrícula, los alumnos van a tener una mejor accesibilidad a la universidad, a la educación, a esta rama de la educación. Ok, muchas gracias, Raúl. De nuevo, muy bien, muy fácil de seguir. Entonces tú dices,
El costo de la universidad disminuye. ¿Por qué es verdad esto? Pues es muy sencillo. La universidad en la presencialidad incurre en costos de aseo, de mantenimiento, de construcción de infraestructura. En la virtualidad eso será innecesario. ¿Cuál es la implicación de esto? Pues número uno, que si el costo de la universidad disminuye, probablemente más personas puedan acceder. Número dos, que la materialización del derecho universal a la educación va a ser un derecho mucho más fácil de cumplir por parte del Estado. Número tres, que probablemente esos costos sumergidos que muchas veces las clases dominantes o privilegiadas no pueden notar, ahora van a ser costos irrelevantes. Bien, muy bien, yo creo que está fácil de seguir, yo creo que está muy bien. Lo mismo ya habría que complejizarlo luego y lo vamos a ir. Luego en la clase de refutación les diría cómo refutarlo. Entonces, pues ahí perfecto. Listo, no sé si alguien más quiera participar. Si no es el caso, podemos dejar la clase hasta acá. Yo voy a estar hablando con Gonzalo para que les informe las fechas para hacer ejercicios en particular, ya para, por ejemplo, cómo vamos a sofisticar nuestros argumentos, cómo vamos a hacer refutaciones de calidad, qué tipo de argumentos puede usar para el torneo, hacer incluso simulacros de discursos de 4 minutos para los que se animen. Esas clases seguramente serán el próximo lunes, miércoles y jueves. Y en la clase del próximo martes vamos con refutación. Listo, eso es todo por el día de hoy, si no hay más participación. Entonces quedo esperando si hay participación. Si no, pues lo dejamos ahí. Espero que esta clase haya sido de utilidad y haya sido clara para ustedes. Y pues si no, pues me pueden hacer una pregunta y si sí, espero pues verlos la próxima semana. De momento, yo tengo una última duda y es con respecto a la organización. Sé que había 2 fechas, entonces habrá un determinado número de personas que participe primero y un determinado número de personas que participe después. ¿En medio de esas flechas va a haber algún tipo de formación extra? ¿Algún tipo de clase de este estilo? Vale, pues no sé en qué grupos ustedes hayan quedado, no sé si algunos tendrán que debatir el 13, otros el 20, pero sí sé que las formaciones extras yo las voy a dar el 8, el 10 y el 11, y el 15, el 17 y el 10, el 15